¿Es un genotipo o fenotipo? ¿O representa a ambos? Los dos se puede representar. Representa a los dos, ¿cierto? Ya, entonces es un heterocigoto que representa tanto genotipo y fenotipo. Ya. Este de acá. Faltó un gen, dos genes. Un gen. Un gen. Aquí. Dos. Dos genes, ¿cierto? El primer gen en qué estado? Homocigoto dominante. Dominante, y el de acá, heterocigoto. ¿Cierto? Listo. Genotipo, fenotipo, o ambos. Ambos. Listo. Dos genes. Dos genes, Heterocigoto los dos. los dos. No, a este de acá se le da un nombre de dihíbrido. ¿Ok? El de acá también podría ser llamado híbrido. ¿Ok? El de acá dihíbrido, los dos en estado heterocigoto. Genotipo, fenotipo, o ambos. Ambos, ¿cierto? Yo puedo representar un genotipo así, puedo representar un fenotipo así también. Este de acá, Significa que puede ser alelo dominante y recesivo. dominante, ¿cierto? Ajá. Pero el de acá es un genotipo o fenotipo. Genotipo, fenotipo. Fenotipo, ¿vale? Nunca, yo el genotipo tengo que saber todo. ¿Ok? El de acá yo no estoy sabiendo una información todavía. Entonces no puede ser genotipo. Este que es un fenotipo. ¿Dominante o recesivo? Fenotipo dominante. ¿Cierto? Fenotipo dominante. De un solo gen. ¿Genotipo o fenotipo? ¿Genotipo o fenotipo? Dos genes. El primero es su genotipo o fenotipo. Fenotipo y el Fenotipo. Entonces automáticamente todo es fenotipo. ¿Vale? Automáticamente todo es fenotipo. Entonces, esta es la representación de un fenotipo, el cual el primer gen es un fenotipo dominante y el segundo dominante también. ¿Ok? Listo. Genotipo, fenotipo. Fenotipo, ¿cierto? ¿Cuántos genes? Tres. ¿Los tres en qué estado? Dominante. Fenotipos dominantes, se acabó. ¿Sí? Listo. Entonces, representaciones tanto de genotipos como fenotipos. Ahora, vamos a representar fenotipos, porque nosotros cuando nos dan un problema no nos dicen doble heterocigoto, o sea, a veces sí, pero generalmente dan la característica, ¿cierto? Es color planta, una planta de color rojo se cruza con una planta de color verde, un individuo con cachos se cruza con un individuo sin cachos, un individuo un individuo con un individuo con lana corta se cruza con lana larga, qué sé yo. Entonces la descripción es a nivel de fenotipo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las 7 características que utilizó Mendel, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características. ¿Ok? Entonces son 7 características, son 7 genes, ¿cierto? Son 7 genes. Entonces aquí tenemos los 7 fenotipos. A ver, vamos a ver para que se me despierten. Solo las últimas 4, ¿ya? A ver, ¿cómo sería la representación? A ver, las 4 últimas. La representación gráfica, ¿la quiere? ¿Da solamente fenotipos? Solamente fenotipos. Si da para colocar el genotipo exacto, lo colocan. A ver, chicos. Las 4 últimas. Plantas de albergue con flores. A ver, ¿quién le dice? ¿Quién lo tiene? A David. Las 5. Plantas de flores. Aquí están los genes. Aquí está el dominante, recesivos. Y aquí está la característica. A ver, chicos, no toquen pues. Y enana sería
Y altura, que es dominante. Profesor. Ya, miren chicos, yo me acuerdo de su predisposición por participar. Aquí estoy haciendo. Pero, vean. Ah. ¿Cómo era el chile? A ver, inténtalo. A lo mucho que te puedes equivocar. ¿Qué va a pasar? Lo peor es no participar, ahí sí ya. Es que, Ya, dale. mira, acá te está pidiendo plantas y con la flor blanca. Plantas de alberja con enanas. semillas lisas y amarillas. Sería Y gen de la que F, Hola, T, ¿qué quieres? T. Ah, no, P, E, T. Primero, plantas de alberja con flores blancas. Flores blancas. ¿Cuál es el gen? Ya. ¿Qué letra lo representa? P. Gen P. Entonces, para que sean flores blancas, Ya lo había hecho. Piti. Esos son recesivos. Va a salir. flores blancas. Pero ¿Es eso dominante o no. recesivo? Pero di, va a salir. P minúscula, ¿cierto? Ya. Pero es flores blancas. ¿Yo puedo saber su genotipo? De la flor blanca, ¿puedo saber el genotipo? ¿O tiene dos opciones? Para que sea blanco, ¿cómo tiene que ser? Para que sea blanco, ¿cómo tiene que ser? Recesivo. Sí o sí, recesivo. No hay forma. Si tiene dominante, es púrpura. No hay forma de que. Entonces tiene que ser sí o sí recesivo. Listo. Y para que sea enana, también sí o sí recesivo. ¿No? Entonces gen T. Titi. Listo. Doble. Ya, gracias. Entonces sería doble homocigoto recesivo. ¿Cierto? Doble homocigoto recesivo. A ver, ya cara 6. Ya, yo, ¿no? A ver, ven. Semillas rugosas. Ya con dije flores las blancas. 7, profesor. Ya la lectura que quieras. Ah, rugosas, busca rugosas. Recesivo. B sería. Profesor, ¿así va a venir en el examen? Claro, se va a ir. Sí, seguro. No, la vez pasada dijo ese. ¿Pero qué número me dijo? La que está libre, pero menos las 4 primeras, que son fáciles. Esto creo que me dijo. Ya las 7. Y tú las 6. ¿Y tallo qué dice, Juan? ¿Cuál es la primera? ¿B? ¿La primera letra cuál es? B. B. Sí. Ah, las 4 son B. ¿Cómo me dice doble heterocigoto? Heterocigoto. Dice tallos altos, doble heterocigoto. ¿Como a tallos altos? Ajá, tallo alto y doble heterocigoto. Dice que es una minúscula y minúscula. Listo. Dominante. Ya. Plantas de abeja con flores púrpuras y tallos altos, doble heterocigotos. Pero no creo con el doble heterocigoto. O sea, los dos son heterocigotos. Y minúscula. Son distintos, pero no. Las púrpuras es dominante. Ya, puede decir doble heterocigoto. Doble heterocigoto. Ya, listo. A ver, la primera. Plantas de arberja con semillas lisas. Primero, semilla lisa. Este de acá, ¿cierto? Es dominante. Pero puede ser dos opciones, ¿cierto? O puede ser homocigoto dominante o puede ser heterocigoto. Entonces, reita. Y amarillas, amarillas igual. O puede ser homocigota o puede ser homocigoto dominante o puede ser heterocigota. ¿Cierto? Entonces está bien.
Solo aquí el orden, pero igual no hay ningún problema. ¿Sí? No, igual, no hay problema. Mientras esté correctamente representado, o sea, B y A es igual a A y B. ¿Ok? El orden no va a alterar nada. Listo. La siguiente. Semillas rugosas con flores blancas. Primero, rugosas, semillas rugosas. ¿Dónde está? Rugosas, ¿cierto? Entonces automáticamente es BB minúscula. Flores blancas. ¿Dónde Recibo todo? igual. Gempe. Flores blancas, PP. Listo, está bien. El otro. Tallos altos, doble heterocigotos. Tallos altos aquí, heterocigoto. Igual aquí, no hay problema. Ah, no, primero flores, ¿no? Flores púrpura y doble heterocigoto, es decir, los dos pueden estar heterocigoto. ¿Sí? En la casa es más fácil, ¿no? Porque es más grande. ¿Sí? ¿Claro todos? ¿Alguna duda? Ya. Pero no he visto GPT. Ah, porque tiene, tipo, cuando colocas vacío, quiere decir que tiene dos opciones, y las dos son válidas. Entonces, no, porque tiene dos opciones, semillas lisas. ¿Cómo sería el genotipo de semilla lisa? Semilla lisa, ¿cómo sería? Sería el genotipo. ¿Esta es semilla lisa? Esta de aquí. ¿Puede ser semilla lisa o no? Sí, porque es dominante, ¿verdad? Sí. ¿Esta de aquí es semilla lisa? También. Pues para resumir estos dos, colocas eso. ¿Ya? Igual con la color amarillo. Listo, entonces ahora sí vamos a correr con este tema porque ya lo hemos hablado bastante. Primera ley de Mendel. Ley de dominancia y uniformidad. ¿Cierto? Uniforme, parental puro. Ahora sabemos que los puros tienen que ser homocigotos. Sí o sí. ¿Vale? Los puros tienen que ser homocigotos. Entonces, cruzas dos puros. La cría es un heterocigota y uniforme, ¿no? Porque tienen las mismas características. Primera ley. Segunda ley, ley de segregación. Básicamente explica cómo es que se forman los gametos. Si aquí es heterocigoto, pueden formar dos gametos diferentes con la proporcionalidad de 50% para cada uno. ¿Sí? Ahí está. Lo mismo. Ley de segregación independiente. ¿Actúan qué cosa? Dos genes. En el caso de cromosomas homólogos, ¿cierto? Cromosomas homólogos, dos genes. Entonces, aquí ya se da la segregación de una manera independiente. Y es la tercera ley de Darwin. ¿Ok? La tercera ley de Darwin. Iba a ser Newton todavía. Ya. La tercera ley de Mendel. ¿Ok? Entonces, donde se forman. O sea, explica cómo se forman los gametos para que una vez tú tienes los gametos, puedes explicar el cruce. Listo, a ver. Vamos otra vez. ¿Qué quiere decir los gametos? Ya. ¿Le debo decir la- Ya no dice. ¿Quién se quedó con el rumor? ¿Qué se hace, chica? Ahí tienes que formar si es homocigoto. El cruce, ¿no? ¿Qué tiene que formar? ¿Son cruces? Es de acá, es un genotipo. ¿Qué te están pidiendo? ¿Tienes genotipo? ¿Tienes que formar qué cosa? Gametos. Acá son 4 individuos, no, 5 individuos diferentes. Cada individuo va a formar gametos determinados. ¿Cuáles son los gametos? A ver. Vamos. ¿Ese es el esto? ¿No has visto? Vale, chicos. Yo hago la 3. Vamos. Ahí préstame tu lápiz. Ahí está. No, no, no. Pobre chavo.
¿Cómo es? O sea, Pones primero esto. Cuando son iguales solamente se pone uno. Pero, ¿cómo dice el profesor allá? no estoy preocupando. Pero haz esto, pues ya está. El cuarto. Es este. ¿Qué debo poner entonces? Pon todo esto, escribe todo. Esto no. Ya, pues no. Esto no. Pero sí es todo esto. ¿Qué, profe? ¿Lo quieres? Bajo puntos si lo hago mal. Cualquiera. El cuarto, Lucy. La cuarta, la quinta no. El cuarto. No, él empezó con la tercera, ¿qué va a hacer? Entonces sería A, B, y ya está. No, el orden no importa. ¿En serio? Era el cuarto. Y este quedó bien. O sea, son dos. Pero está igual. Ya viste. Este sí, sí. Ajá. Y esto creo que dice para que sepas más rápido se multiplica. Cuando es reunión se multiplica uno y A cuando ver, resuelves. Y ahí te sale más rápido. Tengo que practicar más esta vaina, porque acá yo me confundía en los exámenes. Eso sí lo recuerdo, a partir de Mendel, Yo no recuerdo, ¿verdad? yo a partir de Mendel ya no volaba. Pues Se supone que va a ser A. en cambio cuando es minúscula ahí sí pones los dos, ¿ves? ¿Cuál? En el cuarto yo te dije que ahí. Pero también podrías hacerlo también de la otra forma, ¿o no? ¿Cómo está? Claro, o sea, si es minúsculo también. Si es mayúsculo. Sí, mayúsculo solo se pone, pero si hay dos son minúsculos y minúsculos se ponen los dos. Ya lo como. Pues podría hacer esto en ambos casos, ¿no? No, eso para formar el genativo, pero acá se tiene el gameto, es otra cosa, dice. Por si dije eso es el tirocigoto, el demasiado, mejor no, esto es gameto. Ya. Bebé. A ver. ¿Haces para gametos? O sea, Ajá. Por eso que ahí dice cuáles son los gametos. pero no te pidiendo número de gametos, está pidiendo cómo es la emisión. Por eso es de gametos, en realidad son los gametos. Eso de homocigoto no va ahí. Eso de heterocigoto. No, verano con usted ya no, profesor. Con usted ya no, dice. Usted también va a poner lo mismo. Ya a ver, cuánta bien, cuánta mal. Y el primero. ¿Está bien? Está bien, ¿cierto? Un gameto. Proporcionalidad 100%. Ya. Segundo. ¿Está bien, cierto? Un medio. Aquí 100% o 1, ¿no? Es igual, no hay problema. Tercero. Un medio. Está bien igual, ¿no? Listo. El cuarto. También lo podrías ¿Cuáles son cruzar. cuántas? ¿Cómo estás diciendo? Pero en ahí te saldría más de... Dominante, recesiva. Bueno, dale, después te Dime. Heterocigoto es como 4. Claro, Ya. Y en aquí solamente es 2. Listo. Igual que tú Proporcionalidad. lo cruzas así, Un te 4, sale un 4. A ver, ¿Y el último? a ver. Ya, no, sí. ¿Está bien? Claro, fusionando sería un medio. Está bien, ¿cierto? Ya, solo uno, que se repite. Ya. Entonces, aquí, observación nomás, en esta. Para que no se olviden. Hagan igual que esto, no se compliquen. ¿Cuál es el A y B? Entonces, sepáralo.
¿Por qué? Porque es diferente, ¿cierto? Separa el otro, en cada uno esta vez. Y ahora sí, juntas todo. A ver. A ver. ¿Ok? Que es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces ahí serían todos los gametos correspondientes a cada genotipo. Si su compañera hubiera dejado esto, por ejemplo, hubiera molestado un montón. Si hubiera dejado esto. ¿Por qué? No se puede. ¿Cómo es que nosotros formamos un genotipo a partir de un genotipo? No hay forma, ¿no? Los gametos solamente tienen un alelo de cada genotipo, ¿cierto? Cada gencito. Ya, ¿sí? Ya, ahora sí. Vamos a complicar un poquito más las cosas. Eso no era complicado. Hay aquí una fórmula, creo, ¿no? Ajá, que se multiplica. Ya hizo el momento. No, estamos. Claro, vamos a complicar la tercera ley, ¿no? Ya, el de acá lo vimos, ¿cierto? Pero vamos a ver este de acá, por ejemplo. No, antes de eso. A ver, chicos, aquí atención, otra vez lo voy a hacer. Son dos genes, ¿cierto? Entonces se segregan independientemente. Uno no depende del otro, por eso es el independiente. El de acá es heterocigoto u homocigoto. Heterocigoto. Entonces le vamos a dar un valor de 2. El de acá es homocigoto, heterocigoto. Hetero, le vamos a dar un valor de 2. Porque ahora, para saber cuántos gametos en total, ¿vale? Quiero saber cuántos gametos en total me produce un genotipo, voy a multiplicar esos índices. 2 por 2, 4. Este genotipo ¿está bien? ¿Para empezar? Sí, porque son diferentes. No, ¿Este genotipo está bien? No, está mal. Vamos a separar genes. Gen 1, gen 2, gen 3. ¿Este gen está bien? No, porque simplemente este alelo no le corresponde, ¿cierto? Este alelo no le corresponde. Tiene que ser, ¿qué? A, o mayúscula o minúscula. Vamos a poner A mayúscula. Listo. Ahora sí está bien. ¿Okay? Ahora sí está bien escrito. Listo. Aquí, ¿es homocigoto o heterocigoto? Homocigoto, 1. ¿Ok? Si es homocigoto, el valor de 1. ¿Homocigoto o heterocigoto? 2. ¿Homocigoto o heterocigoto? Este. La multiplicación, no la suma, multiplicación. 2 por 2 por 1. 2 por 2 por 1, 4. Entonces 4 gametos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 4? Primer gen. ¿Son iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Solo forma un gameto. Segundo gen. Diferentes. Diferentes. Sí, diferentes. Tercer gen. Diferentes. Diferentes. Entonces lo ramifico a cada uno. ¿Cuántos en total? 4. ¿Cuáles son esos 4? A, B, C. ¿Ok? Si de la nada están haciendo esto y me sale esto de acá, ya mejor borran y digan algo y puedan hacerlo. ¿Sí? Es una anomalía. No hay forma. ¿Ok? ¿Qué? Sí, exacto. No sé. Listo. A ver, otro de acá. Solo para ver el Este genotipo. Primero, ¿cuántos gametos tiene? ¿Cuántos gametos puede formar? 4. 4 gametos, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son?
No, pero a veces todos son ABC. Dominante, alelo dominante, alelo recesivo. Para el primer gen, alelo. Dominante. Alelo dominante, ya. Segundo gen, Y A recesivo. B dominante. Tercer gen, ya, eso no. Segundo, C recesivo. No, cero, dominante. B recesivo y C, Ajá, el dominante. dominante. Tercero, Luego B dominante. ok, ahí están los cuatro. ¿Sí? Facilito, ¿cierto? La C siempre tiene. No, en este caso, porque estos son dominantes, no tiene dos opciones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuál era dominante siempre? El A. ¿Sí? Ya está, entonces ya con eso se entendieron, ya. Hay dos preguntas de estas. ¿Cuántas preguntas son? No viene. Yo no me acuerdo. Sí, entonces sí que vas a ver. Pero el juego se puede cambiar. Pero él puede cambiar. No me acuerdo. Ah, ya. Ay, gracias. Primaria, ¿cierto? La mitad de chicos falla, ¿no? Ya. Al toque aquí, ¿cuántos tiene esta? Dos. ¿Cuántos gametos forman? 2 por 2 por 16. ¿6 gametos? 16. ¿16 gametos? Porque es 4 por 4. 4 por 2, 8. 4 por 4 es 8. ¿Cuántos? 16. 16. Sí, es 2, 2, 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 4. Chicos, multiplicación, ¿no? La por 4, 4 por 2, 8 por 2. 2 a la potencia 4 son 3. Es 16. 2 a la potencia 4. 16, ¿ves? Estamos diciendo Acá Ya tienes estamos 1, 2, 3, gritando 16. 4, 5. Todos son. ¿El de acá cuánto es? 2. ¿Sí? ¿Qué dice 64? 64. Cuando es homocigoto, ¿qué es? Es 1 1 o nada menos. más. 2 elevado a la por 0. 1. Porque no hay ninguno. Sale 1. 1 nada 1 más. menos 0. ¿Quién No dijo hay chicos, no existe heterocigoto acá. ¿Tú estás diciendo? Todos son ¿Quién lo dice? homocigotos. Ah, ya. ¿Ok? Entonces es ¿cuánto? 1. 1. ¿Ok? ¿Y cuál es el segundo? A, B, C, D, y solo el último es un recesivo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está fácil, no? Ya, listo. ¿Dónde le digo? Ya que acá, lo que hemos visto en clase. Ya. ¿Qué es que la conclusión? Queda con tu nombre. Ah, acá está. Sí, Ya. Exagerado. Ya, vamos a mostrar dos formas de resolver los ejercicios, ¿vale? Uno, la forma de Punnett y otra forma más, más directa, ¿no? Más rápida. Entonces vamos a ver con un solo gen, ¿ya? Primero, después vamos a complicar un poquito. Un solo gen. Tenemos que un individuo homocigoto, para el homocigoto dominante, se cruza con un heterocigoto. ¿Ok? Me dicen encontrar las proporciones genotípicas y fenotípicas de ese cruce. ¿Ok? Listo. Entonces, primero que tengan que hacer, formar los gametos. ¿Sí? En algunos casos es súper simple, en otros casos más complejo. En este caso,
sería así, ¿no? Con sus determinadas proporciones. Listo. Entonces, una vez que formo los gametos, ya puedo formar los genotipos y fenotipos, ¿cierto? Entonces tengo dos opciones. O bien lo hago directamente o lo hago con cuadro de Punnett. ¿Cómo lo hago con cuadro de Punnett? Pues simplemente coloco en los ejes. Primero, vamos a suponer que este es el padre, esta es la madre. ¿Ok? Este es el padre, la madre. El padre es que tiene solo uno. Como se repite, lo podemos eliminar, no hay ningún problema. Porque se repite, pues la misma cosa va a ser. Ya nos quedamos solo con uno, pero colocamos el índice. Y aquí sería un medio de A y un medio de recesivo, ¿cierto? Listo. Aquí me da un medio homocigoto dominante y un medio heterocigoto. Los genotipos, ¿cómo serían? Solamente sacar esto, ¿no? ¿Sí? Hasta acá tranquilo, ¿cierto? Listo. Los fenotipos. Faltó algo importante aquí, ¿no? La característica, no voy a mencionar nada. Pongamos que sea un gen de color de ojos. Otra vez un ejemplo, ¿ya? Donde A me da color marrón y A minúscula color verde. Y la interacción de ambos es que marrón domina con el verde. ¿Ok? Esta es la información que sacamos primero del gen. ¿Ok? La información del gen. Y entonces, con esto sabemos qué fenotipo es. ¿Qué fenotipo sería primero? Marrón, un medio marrón. Un medio marrón. ¿El otro? Un medio marrón. Un medio marrón. Entonces, las proporciones genotípicas. ¿Cuántas serían primero? Proporciones genotípicas. Uno. ¿Cuántos genotipos diferentes encuentro aquí? Dos. Genotipos. Dos. ¿Cierto? ¿Cuál es la proporción de cada uno? Un medio. Un medio o 1, 1, ¿cierto? Tiene el mismo denominador, el numerador se junta, 1, 1, ¿cierto? Las proporciones fenotípicas, Igual. 1, 1, o los dos son marrones. Los dos son marrón. Entonces, los dos son marrones, Uno. 1 marrón, ¿cierto? Y aquí la característica. Marrón. Entonces la respuesta sería proporciones genotípicas 1 a 1 y fenotípicas el 100% de los hijos son color marrón. ¿Ok? Utilizando cuadro de Punnett. Si no utilizo cuadro de Punnett, puedo hacer aquí el cruce directo. Es decir, tengo esto, simplemente hago esto. Este con esto, ¿cuánto me dan? Un medio de AA. Esto con esto, Un medio de el otro sí. ¿No? Llegamos de frente acá. ¿Sí? De frente ya no hago el grado. Y el fenotipo, sí, obviamente tengo que hacerlo igual que hice acá, ¿no? Esta parte de acá, básicamente nos ahorramos esto, ¿no? Y ahora tenemos, ¿qué cosa? Un medio de marrón. Un medio marrón, el mismo análisis que hicimos anteriormente. Y un medio. Un medio de marrón. Lo mismo, genotípica es 1, 1. Fenotípicas es 1 marrón. ¿Ok? Entonces, esto es con cuadro de Punnett, sin cuadro de Punnett. En ambos casos, ¿qué es obligatorio? Llegar a considerar los gametos. ¿Cuáles son los gametos? ¿Ok? ¿Sí? Ya. Vamos a ver dos genes, ¿ya? Ya, dos genes. Antes dos genes. ¿Hasta qué hora es la clase? 10. ¿Hasta las 10? 10 y 20. Vamos a hacer un ejercicio como ya antes de ver. Ya descansamos el examen.
Ya. El otro, son ejercicios. Y después ya, a ver, aquí chicos. No, varias cosas, por ejemplo, aquí, tipo, le he ido resumiéndolo para no estar imagen por imagen. Estoy hablando sobre cómo se puede punto. Y acá también son diferentes cruces que se puede hacer, se pueden chequear. ¿Ya? Listo, acá. En ciertos roedores el pelaje oscuro es dominante. Ya, primero tenemos un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cositas. Primero ver el gen que está involucrado y cuáles son los alelos y sus interacciones. ¿Vale? La primera cosita que tiene que ver en un problema es qué gen está involucrado, o sea, qué característica, ¿sí? El gen y el tipo de interacción que tiene, ¿no? El tipo de interacción que tienen sus alelos. Y después saber el genotipo de los padres. ¿Ok? Es la segunda cosita, el genotipo de los padres. Con esta información, al saber el genotipo de los padres, sabes qué gametos pueden formar. Al saber qué gametos pueden formar, sabes cómo serán sus crías. ¿Ok? Entonces son dos pasitos iniciales que se deben hacer. Primero, entonces, me dicen, en ciertos roedores el pelaje oscuro es dominante con respecto al pelaje blanco. Entonces, ¿el gen qué gen es este? El gen es la característica, no, el gen, color de pelaje. ¿Sí? Entonces tiene dos alelos. ¿Ok? Tiene dos alelos, en los cuales, vamos a colocar de esta manera. El alelo A mayúscula es, me dice la palabra clave aquí, dominante. Dominante. Al decirme dominante, quiere decir que la interacción de alelos es de forma dominante, ¿no? Entonces, ¿cuál domina sobre cuál? Ya dije que el A mayúscula domina sobre la minúscula. Entonces, ¿cuál es el fenotipo que corresponde al dominante? Pelaje oscuro. Oscuro. Negro y blanco. ¿Y cuál es el otro? Blanco. Blanco. ¿Ok? Entonces, pelaje oscuro, pelaje blanco, ya tengo el gen caracterizado, ya lo conozco. Y su interacción también ya sé. ¿Ok? Listo. Luego, vamos a ver el genotipo de los padres. Ahí justo me dice la palabra, se cruza. Me dice, se cruzan dos individuos de líneas puras diferentes. ¿Cuál es una línea pura aquí que yo puedo formar? Un homocigoto dominante. Un oscuro, ¿cierto? Ajá. ¿Y el otro? El blanco. Y el otro es blanco, ¿cierto? Puedo formar dos líneas puras. ¿Cómo sería su genotipo? Ajá. Y ¿Y acá? un recesivo. ¿Cierto? Listo. Si cruzo dos líneas puras, ¿cómo será la descendencia? Pura. Aquí al ojo nomás. Dos líneas puras. Heterocigoto, ¿cierto? Heterocigoto. ¿100% o no? Sí. 100% heterocigoto. ¿Ok? ¿Qué color van a ser estos? Oscuros. ¿Ok? Porque es dominante. Listo. Me dice, ¿cuál será? Esto debería ser la F1. ¿Sí? La F2 es los cruces de la F1. Entonces, vamos a ver la F2. A un medio no, pero es 100%, ¿no? Ya. Entonces, F2 básicamente es el cruce de F1 por F1. Entonces, para ello, vamos a cruzar F1 por F1. F1, ¿qué es esto? Por esto de acá. ¿Correcto? ¿Cuáles son los genotipos? Los gametos. Un medio, ¿cierto? ¿Cuáles son los gametos? Un medio. Entonces, lo que ahora voy a hacer es cruzar o por Punnett o por, vamos a hacer los dos aquí, ¿eh? Por Punnett o directamente. Por Punnett, pues hacemos esto. Tenemos el padre, un medio de A, la madre, y por este lado la misma cosa, ¿cierto?
¿Cómo serían las crías? Homocigoto. ¿Cuánto proporción? Un cuarto. Luego, Un cuarto de heterocigoto. luego aquí. Igual heterocigoto. ¿Y acá? Y recesivo. Listo. ¿Ok? Vamos a hacerlo al ojo nada más. Esto con esto, esto con esto primero. ¿Cierto? Resuelves eso, vas al otro lado. Esto con esto, esto con esto. Listo. ¿Cuál sería el primero entonces? Un cuarto de homocigoto dominante. Un cuarto homocigoto dominante. ¿El otro? Un cuarto de recesivo. Un cuarto de dominante. ¿El otro es? Recesivo. No, mira. No, heterocigoto. Heterocigoto. Vamos a los rojos. Igual heterocigoto y el último recesivo. Y el último es. Recesivo. ¿Ok? Juntos los que son iguales. Sería dos. Un medio heterocigoto. ¿Cierto? Entonces me quedaría como. Me quedaría. Vamos a borrar y juntar todo. Entonces. Un medio heterocigoto. Un medio heterocigoto. ¿Todos estos qué son? Fenotipo. ¿Son genotipos, fenotipos? Fenotipo. Genotipos. ¿Ok? Un cuarto. ¿Ok? Los genotipos. Acá lo mismo, ¿no? Tengo el de acá, tengo que ver cuáles son iguales, ¿no? Sumarlos. Por ejemplo, un cuarto. Estos de acá son iguales, los sumo. Y el de acá es un cuarto. Al final se llega a lo mismo. ¿Ok? Entonces, el fenotipo, ¿cómo sería? El fenotipo. Como es, observo cuál puedo juntar. Aquí junto cuál es. Esto de acá, ¿cierto? Y el de acá lo dejo tal cual. Entonces sería un cuarto más un medio. 3 cuartos. ¿Qué color es esto? Oscuro. ¿Y un cuarto? Lo dejo blanco. Listo. Entonces la F2, las proporciones tanto genotípicas y fenotípicas serían. ¿Cómo las genotípicas? 1, 2, 1. Las fenotípicas 3. 3, 1. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Claro? ¿Será una pija? Listo, chicos. ¿Otro problema? Allá se quieren ir ya. ¿El cuarto? Claro. No te cuenta, cuánta cantidad. Un cuarto más un medio. Pero ¿por qué sus puntos son diferentes? Ah. Bueno, porque él es dominante. Porque es cabello oscuro, pues. O sea, un 3 cuartos va a salir oscuro. Hay de fenotipos. O sea, hay un 75% más probable que salga el cabello negro. Claro, y el otro ya. Se recesivo va a salir este cabello. Una fila. Se le quiero jugar 0.5 ahí. 3, 2, 1. Nadie, ya. ¿De cuál, profe? 0 puntos de continuidad. ¿Y qué profe? ¿Qué dijo? El que sale a resolver un nombre de ojos azules se casa con ¿Sabes qué apuntaste eso? Al de hacer la resolver. ¿Lo apuntaste? Un hombre de ojos azules se casa con una mujer de ojos negros. Está bien. Un hombre de ojos azules se casa con una mujer. Ya, a ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Un nombre de aquí, por ejemplo, un nombre de ojos. Primero el gen, ¿cierto? ¿Cuál es el gen? Color de ojos. Color de ojos. Un hombre de ojos azules se casa con una mujer de ojos negros, cuyo padre tenía ojos azules. Bla, bla, bla. No me dice nada, por ejemplo, aquí de dominancia o tipo de interacción alélica, ¿cierto? Pero hay características, ¿no?, que
generalmente que están relacionadas al ser humano, que son, claro, poblacionales, ¿cierto? ¿Cuál es el que domina más? El que hay más cantidad, ¿cierto? Entonces, entre negro y azul es que color predominante. Color negro, ¿cierto? Entonces, el color negro va a ser el dominante, ¿ok? Por más que no me hayan dicho, ¿ok? Entonces, color de ojos, vamos aquí a colocar primero sus alelos, ¿ok? Consideramos que hay una dominancia y el alelo, este sería color negro y el de acá color azul, ¿ok? Ya conozco a mi gente. Ahora vamos a ver los cruces. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad? No, primero, un hombre de ojos azules, ¿cuál sería el genotipo del hombre de ojos azules? Se casa con una mujer de ojos negros. No. Para que sea azul, ¿cómo tiene que ser su genotipo? ¿Sí o sí? Recesivo. Recesivo, ¿sí? No hay forma. ¿Ok? Acá es flecha, ya no es línea, porque es una flecha. Ya. Entonces, sí o sí tiene que ser recesivo. La mujer, ojos negros. Puede ser dominante, homocigoto dominante y o heterocigoto. Ahí cierto. Heterocigoto también. O heterocigoto, ¿no? Tiene las dos chances. Entonces, ¿por qué? Porque me han dicho que esto es negro y esto es azul. ¿Ok? Anda por la prueba. Esto era azul y esto era negro. ¿Ok? Entonces, si hay el cruce, pues no, tengo dos opciones. Aún no he definido los genotipos de los padres. Pero me dan un dato adicional. Me dicen cuyo padre, o sea, obviamente la mujer, tiene ojos azules. ¿Ok? Entonces la mujer tiene un papá, ¿vale? Tiene un papá que tiene ojos azules. Para que tenga ojos azules, ¿cómo tiene que ser el genotipo del papá? Recesivo. Entonces aquí está el papá y la mamá. Tiene que ser recesivo. Y la mamá, pues, no sé, cualquier cosa. Entonces, no problema. Ya. Entonces, si es homocigota recesiva o homocigoto recesivo, tiene que sí o sí dar que alelo. Recesivo. El recesivo, sí o sí. Si es su hijo, realmente, No. tiene que ser, Recesivo. tiene que tener aquí el alelo recesivo, ¿cierto? Entonces, sí o sí, tiene que ser de esta forma. Profe, pero existe esa opción. No. Sí existe, pero no sería el hijo de este individuo o la hija de este individuo. ¿Ok? Entonces, si es su hija, sí o sí tiene que tener uno de los dos alelos, el recesivo. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos los genotipos de los padres y ahora solamente hacemos el cruce. ¿Cierto? Entonces, aquí uno AA, un medio A, un medio recesivo. Entonces, ¿cómo sería la descendencia? A nivel de genotipo, sería un medio Heterocigoto, ajá, eso mismo. un medio Heterocigoto. heterocigoto y el otro es Recesivo. recesivo. A nivel de fenotipos, ¿qué color es este? Negro y azul. Y Un medio azul. ¿Ok? A nivel de proporciones, genotípicamente, Uno y a nivel de proporciones fenotípicas, uno negro. uno. ¿Ok? Ahí sería. ¿Sí? Eso no es ¿Cuál es la probabilidad de que el primer hijo... la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el primer hijo de este matrimonio tenga ojos azules? ¿Cuál es la probabilidad de que sea ojo azul? 50%, ¿no? El primero, segundo, tercero, a veces eso no se considera porque es probabilidades. O sea, el hecho de que haya nacido el primer hijo de ojos azules no quiere decir que existe la probabilidad de que el segundo tenga 100% ojos negros. No, no existe eso, ¿no? Pues simplemente la probabilidad es de un 50%, al margen de qué hijo sea, ¿vale? Al margen de qué hijo sea, la probabilidad es que tenga el 50% de posibilidad. ¿Sí? Una pregunta, ¿y la mamá allá cómo sería? ¿Cómo? ¿La mamá cómo sería? A ver, ¿qué genotipo tendría la mamá? ¿Se puede determinar con exactitud o no? Pero, ¿se puede determinar con exactitud el genotipo y el fenotipo? ¿Qué fenotipo tendría? ¿Qué fenotipo tendría la mamá? Negro.
Entonces aquí no sé nada, ¿cierto? Pero ¿qué sé de la hija? Entonces, si esto lo heredó del papá, de acá, de la mamá. Entonces, sí o sí la mamá tiene que ser de esta forma. ¿Ok? Entonces la mamá tiene ojos negros, sí o sí. ¿Ok? El fenotipo sí lo puedo determinar. Si es una mamá con ojos azules también, entonces no hay forma que sea chica, ¿no? Entonces, ¿sí? Ya. Igual uno puede determinar, por ejemplo, si es homocigota o heterocigota. Las dos son válidas. Las dos me van a dar un tipo de hija. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Una pregunta?